terminé la clase comentando un poquito una pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy. Y la introducción era, Salamanca ha sido un epicentro cultural y académico que ha nutrido la literatura española durante siglos. Su influencia en la literatura, su legado arquitectónico, su ambiente cultural y sobre todo universitario han convertido a Salamanca en un lugar de gran relevancia en la historia de la literatura española. Como pocas ciudades, yo diría que casi que es la única, pero no me atrevo a asegurarlo, entonces digo como pocas de las ciudades de España. Y dentro del teatro, la ciudad de Salamanca ha tenido un espacio, porque, mirad, normalmente cuando hablamos de Salamanca dentro de la literatura, nos vamos sobre todo a la narrativa, a la novela, nos vamos al Lazarillo, nos vamos a determinadas obras, pero no tanto al teatro. Y en el teatro ha tenido también su espacio, siendo la protagonista de algunas de las obras de teatro más relevantes de nuestra literatura. Todos recordamos La Celestina, por ejemplo, que es la primera que vamos a ver, así como la ciudad de nacimiento o de acogida de muchos autores que han escrito sobre Salamanca. Como comentaba al principio, autores que nacieron, que pasaron por Salamanca, que se quedaron y dejaron su impronta, en este caso, en comedias, dentro de lo que es el teatro. Y son muchísimas las obras. Yo he hecho una pequeñita selección. Hoy vamos a ver sobre todo obras de teatro. Y el próximo día, que es la última sesión, nos centraremos en autores de teatro que tienen una relación con Salamanca, que han escrito también obras de teatro de Salamanca que no he incluido aquí, o que han hecho referencia o menciones a Salamanca. Y seguro, pongo al final, que seguro que, bueno, de las que he recogido aquí son pocas y seguramente hay muchas más. Si nos dedicamos a hacer un recopilatorio, nos saldrían muchísimas más obras de teatro de las que he recogido, Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, analizar un poquito cada obra de teatro. No me voy a centrar tanto en el autor, sino en lo que es la obra. Haré mención al autor, pero sobre todo a la obra de teatro. Bueno, la primera, como no podía ser de otro modo, es La Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea. Bueno, he querido introducir el tema con el huerto de Calisto y Melibea, con la escultura que hay de la Celestina, justo a la entrada, en la parte izquierda del huerto. Y bueno, en la inscripción de la Celestina dice: soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas, si bien o mal vivo. Dios es el testigo de mi corazón. Es la parte de la Celestina del acto 12. Es verdad que aquí, en lo que es la inscripción, falta la siguiente parte que continúa, que es la profesión de la Celestina. Eso no se ha puesto en la parte de la escultura. Vivo de mi oficio, como cada cual oficial del suyo, muy limpiamente. A quien no me quiere, no lo busco. De mi casa me vienen a sacar, en mi casa me ruegan de Celestina. Y aquí está la imagen de Calisto y Melibea. Bueno, he comentado ahí que la obra se publicó originalmente en 16 actos bajo el título de Comedia de Calisto y Melibea. Más tarde aparece una segunda versión denominada Tragicomedia de Calisto y Melibea, compuesto por 21 actos, que finalmente es la versión que quedó es de 21 actos. Mirad la autoría. Bueno, en cuanto a la autoría de la Celestina, desde hace siglos hay bastantes discusiones. ¿Quién escribió la Celestina? Yo de momento estoy de acuerdo con la teoría de que fue Fernando de Rojas. Es verdad que parece, hay historiadores que dicen que la Celestina está escrita por dos autores. Es decir, que la primera parte parece que la escribió un autor y la segunda parte la terminó Fernando de Rojas. De momento es una incógnita y de momento la Celestina, Fernando de Rojas. Mirad, he puesto ahí un poquito, lo veremos más detalladamente en todo lo que es su biografía el próximo día, pero bueno, nació en Toledo, estudió leyes en la Universidad de Salamanca, por eso su cercanía en la obra de la Celestina con Salamanca. Es decir, se nota en la obra que el autor tenía una cierta relación con Salamanca y su ambiente estudiantil. Mirad, la obra de la Celestina tiene varias partes.
Tiene una carta a un amigo, luego tiene los actos y luego tiene un prólogo, ¿vale? En la carta a un amigo del principio de la obra dice que encontró un texto anónimo que contenía el acto 1 y se propuso continuarlo. Pero como era un hombre de leyes, prefería que su regalo también fuera anónimo. Por eso hay veces que hace bastantes siglos que la Celestina se consideraba, al igual que el Lazarillo, anónimo. Sin embargo, en las coplas, hay una parte de la Celestina que son las coplas, que se encuentran después de la carta, se forma un acróstico. Un acróstico es todas las líneas de la Celestina se lee de forma, ¿sí? Así se lee lo siguiente. Bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. Es decir, que terminó la obra, es cierto, porque aparece en el acróstico de las coplas. Y los estudiosos tienen dos posiciones con respecto a este tema. Por un lado, algunos consideran que se trata de un único autor que fabuló toda la historia del texto encontrado, mientras que otros consideran que realmente se trata de dos autores diferentes. Esto es un poco en cuanto a la autoría, ¿eh? Y luego, en cuanto al género, que me parece que es lo que vamos a ver ahora. Mirad, bueno, ahí he puesto un poquito que la obra en su época gozó de gran popularidad, reflejada en múltiples ediciones y muchísimas traducciones que se hicieron de la obra, ¿eh? Parte del éxito de la Celestina se debe, sobre todo al poder de observación de la realidad, es decir, es un reflejo de la realidad de la época, ¿eh? Y lo que os comentaba antes, el escritor tenía conocimientos de los saberes del aula, es decir, de la universidad, de cómo se movía la Universidad de Salamanca. Definida, mirad, en cuanto al género, tampoco los historiadores o los filólogos se ponen de acuerdo. Hay filólogos que dicen que es una novela dramática, otros dicen que es una obra de teatro y otros dicen que es una comedia humanística, que a mí es la parte un poco que más, me parece que más la representa. Una comedia humanística se escribía no para representarla, sino para ser leída. ¿Y por qué? Mirad, los que consideran que es una novela, es un poco complicado definirlo como novela, porque no coincide, no hay unidad de tiempo ni de lugar, ¿sí? En cambio, una obra de teatro, que es lo que es, yo creo, la Celestina, sí que tiene el empleo de técnicas de teatro, como son los diálogos, el aparte y las acotaciones escénicas. Es verdad que, no sé si alguno habéis visto la representación de la Celestina, no es una obra fácil de llevar al teatro, por eso es una comedia humanística y es una obra de teatro. Yo creo que no podemos considerarla dentro de la parte narrativa por la unidad de tiempo y de lugar. Entonces, bueno, quería empezar un poco con las discusiones que hay sobre la Celestina, la autoría y el género, ¿eh? Y luego, la trama. Bueno, no voy a explicar la trama de la Celestina, pero sí brevemente. Se centra en la trágica historia de amor entre Calisto y Melibea y aborda temas. Los temas que aborda sobre todo son la codicia, la pasión, el amor cortés y la corrupción moral. Es un poco los temas de los que trata la obra, ¿eh? La estructura está dividida en 21 actos, como he comentado al principio, que es la versión final. Incluye, como he comentado, una carta a un amigo, las coplas y un prólogo al comienzo, ¿eh? Mirad, en el prólogo está dividida como en las tres partes. Primera parte sería el prólogo, que es el primer encuentro entre Calisto y Melibea en la primera escena. La primera parte se desarrolla la acción de Celestina y los criados. El encuentro de los protagonistas en el huerto, la muerte de la Celestina y los criados, que es como castigo a su conducta. Esto es una representación porque ahora veremos que la Celestina se encuadra entre la Edad Media y el Renacimiento, es decir, aquí sería parte de la Edad Media. El castigo a las malas conductas era algo propio de la Edad Media, ¿eh? Y luego, la segunda parte, que sería la última, es el segundo encuentro que hay entre Calisto y Melibea, la muerte de los dos protagonistas, y cierra la obra el planto o el llanto de Pleberio, que es el padre de Melibea. Es como se cierra la obra.
Mirad, época. Presenta rasgos tanto de la Edad Media como del Renacimiento. Ambos rasgos están presentes en toda la obra. Si bien el desenlace, como comentaba, es medieval, pues todo pecado lleva consigo un castigo. Y esto es propio de la Edad Media, ¿eh? Y personajes, mirad, los personajes no son arqueotipos, es decir, cada uno reacciona a partir de su propia psicología, de su propio carácter, os he puesto ahí, de la individualidad de cada uno, ¿eh? Los señores y criados, cosa que hasta ahora no era normal, son todos protagonistas. Es decir, los protagonistas principales son fundamentalmente tres, y sobre todo la Celestina, que luego veremos. Pero tienen el mismo papel protagonista y los mismos arqueotipos, criados y señores. Vale, mirad, el estilo de la lengua. Mirad, a veces recuerda un poco a lo que aquí en el estilo de la lengua está más cerca de lo que es el Renacimiento, y a veces recuerda a determinadas partes o determinados diálogos del Quijote. Por ejemplo, el estilo, mirad, el estilo, la lengua de los señores es formal y retórica, con extensos parlamentos. Es decir, cuando habla Calisto o habla Melibea, las intervenciones son extensas, largas, con un lenguaje mucho más formal. En cambio, cuando hablan los criados, emplean refranes y sus textos son muchos más ligeros y ágiles. Recordar posteriormente el Quijote, como en el Quijote, Sancho es el que utiliza más los refranes, un lenguaje mucho más directo, mucho más ágil, y como Don Quijote es el que utiliza los grandes parlamentos. Entonces, el estilo es más propio del Renacimiento, en cambio, lo que es, algunos la consideran una obra didáctica o moralizante, con moraleja, es más propia de la Edad Media. Es decir, el que comete un pecado recibe un castigo. Y luego, temas de la Celestina: los peligros de la pasión amorosa, la crisis de valores morales, la codicia, las relaciones entre amos y criados, el ingenio, la educación de la mujer. La educación de la mujer, entre comillas, es decir, la educación de la mujer por el carácter fuerte que presenta Melibea y sobre todo un poco por la parte moralizante de hay que tener cuidado con la honra, las conductas de la mujer por lo que pueda pasar luego. Es decir, es como una enseñanza, ¿no?, didáctica propia de la Edad Media, ¿eh? Y luego, personajes de la obra. Mirad, ahora comentamos algo. La Celestina es el personaje mejor definido por Fernando de Rojas. Es el más logrado. Un personaje complejo, muy complejo. Se aprovecha de las miserias morales que hay en la ciudad para su propio beneficio y encarna la moral sin escrúpulos. Pero mirad, es curioso. La Celestina, es decir, un personaje complejo, las miserias morales, se aprovecha la moral sin escrúpulos, no es un personaje odiado. Es decir, a lo largo de la historia, la Celestina nunca ha pasado como un personaje odiado, al contrario, es un personaje como, no llegaría a decir admirado, pero sí reconocido, sí estudiado y siempre con cosas, nunca un odio por parte del lector, yo creo, ¿eh? Sí, no sé si la palabra es simpático, como comentaba por ahí, pero sí que es un personaje que a lo largo de la historia y después de las lecturas no ha pasado a ser un personaje odiado, con todo lo que significa la Celestina, ¿eh? Es el personaje mejor de la novela, ¿eh? Calisto y Melibea encarna el amor ciego y Melibea una mujer del Renacimiento con fuerte personalidad, ¿eh? Y luego, Parmen y Sempronio, que son los criados de Calisto, que representan el primero la lealtad y el segundo la deslealtad. Y luego, Sosia y Tristán son los fieles criados de Calisto, Lucrecia, que es la criada y confidente de Melibea, Elicia y Areusa, que son las dos prostitutas de la Celestina, y Pleberio y Alisa, el padre de Melibea. Pleberio, que es con el que termina la obra, con el llanto, y un señor muy mayor, y Alisa, que es la madre de Melibea, una mujer a la que tiene prácticamente muy poco protagonismo en la novela, solo aparece como un personaje secundario como la madre de Melibea, ¿eh? Y luego, bueno, Salamanca y la Celestina. No sé si voy muy rápido, a lo mejor. Es que como tengo tantas cosas hoy, vale, sí,
si me embargo mucho me decís, ¿eh? Mirad, Salamanca y la Celestina. Bueno, el huerto de Calixto y Melibea está muy unido a lo que es la tradición romántica, ¿no? Aquí se supone que es donde se desarrolla la acción, pero es verdad que Fernando de Rojas en ningún momento de la obra nombra a Salamanca, en ningún momento. Mirad, hoy vamos a ver obras, en las próximas que vamos a ver, que tengo recogido cada vez que mencionan a la ciudad de Salamanca. En la Celestina nunca se menciona Salamanca. Es decir, damos por hecho que la obra se desarrolla en Salamanca, pero nunca hace referencia a ello. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a la conclusión de que se desarrolla en el huerto de Calixto y Melibea y en Salamanca? Primero, lo que he puesto aquí en negrita, en gris un poquito, es lo que dice el autor. El autor, hay una frase que dice en la Celestina: toda la calle del Arcediano vengo a más andar tras de vosotros. La calle del Arcediano existe, por ella es por donde se accede al huerto de Calixto y Melibea, y en ella se encuentra una escultura, bueno, la escultura, donde está la escultura, y esta calle del Arcediano debe su nombre a quien fue Arcediano de Ledesma, el conocido obispo de Paradinas, que tuvo aquí su casa. Es decir, ya parece que hay una referencia a que se está hablando de Salamanca con la calle, ¿eh? También en La Lozana Andaluza, de Francisco Delicado, la novela, se hace referencia a la Celestina en varias ocasiones, y ahí sí que se hace referencia a Salamanca, y a que Salamanca es una ciudad universitaria donde se desarrolla la obra de la Celestina. También el francés, César Odin, en su viaje a España en 1610, recuerda que quisieron enseñarle Salamanca, que era la casa de la Celestina. Y por último, mirad, en la Celestina se habla de la Cuesta del Río, las Tenerías, la iglesia de la Madalena y la iglesia de San Miguel. Son lugares citados en la obra que existieron en Salamanca. Por ejemplo, mirad, he recopilado un poquito ahí por qué podemos deducir que es en Salamanca y por qué es la conclusión del huerto de Calixto y Melibea. La Celestina dice: ¿qué nombráis a Celestina? ¿Qué decís de esta esclava de Calixto? Toda la calle del Arcediano vengo más a andar tras vosotros por alcanzaros, y jamás he podido con mis luengas almas, ¿vale? Entonces parece que ya habla de la calle. Pármeno dice: Señor, iba a la plaza y traile de comer y acompañábala. Suplía en aquellos menesteres que mi tierna fuerza bastaba, pero de aquel poco tiempo que la serví, recogía la nueva memoria lo que a la vejez no ha podido quitar. ¿Quién esta buena dueña al cabo de la ciudad, allá cerca de las Tenerías? ¿Sí? Lugar donde se trabajaba con las pieles, ¿eh? Dice Calixto: ahora lo creo, que cañen a misa, daca mis ropas, iré a la Magdalena. Rogaré a Dios, la iglesia de la Magdalena. Sí, la iglesia de la Magdalena está en la calle Zamora. Ahora, sí. Sí, correcto, ¿eh? Y luego, allí estaba también la iglesia de San Miguel, que es la que iba a hacer mención, ¿eh? Mirad, la iglesia de San Miguel dice: y yo no serví al cura de San Miguel y al mesonero de la plaza, al norte. A la iglesia de San Miguel también se hace referencia. Entonces, bueno, pues parece, y sobre todo, mirad, por la relación que tuvo Fernando de Rojas con Salamanca y cómo se conocía toda la parte estudiantil y de la ciudad, ¿eh? Pero que, repito, en ningún momento, en ninguna página se hace referencia a la ciudad de Salamanca, en ninguna parte, ¿eh? Vale. Y luego, bueno, os he puesto un poco, no voy a entrar en la obra, porque, bueno, pues es una obra bastante conocida. Aquí podríamos estar a lo mejor otra clase solamente. La Celestina más allá de la literatura. La Celestina tuvo muchísimas repercusiones a nivel artístico, es decir, en otros ámbitos de lo que es la parte cultural. Solamente he traído algunos cuadros que reflejan la Celestina. Picasso. He traído de Picasso, me parece que 3 solamente. Pero Picasso dedicó varios, tanto cuadros como acuarelas, como dibujos a la Celestina. Sintió un gran atractivo por la figura de la Celestina.
El cuadro yo creo más popular, a lo mejor el que más reconocéis, es este de aquí, que es la Celestina. Se puede reconocer que es de su periodo azul, de 1904, y está en el Museo Picasso de París, Y luego tiene unas ilustraciones o grabados que se denominan Suite 547. Mirad, he traído solamente dos, pero son grabados más amplios, Es decir, que tiene muchos más grabados en cuanto a la Celestina. Reconocible fácilmente por los trazos, que es Picasso, Y luego tiene las aguafuertes, ¿sí? Que es esto, las aguafuertes que pintó de la Celestina también. Y he traído también como representación Goya, también pintó sobre la Celestina. Tenemos dos. La primera es Maja y la Celestina, y la segunda Maja y Celestina al balcón. Es decir, que la Celestina ha ido muchísimo más allá de lo que es la parte de literatura literaria. Bueno, esto era un poquito para presentar la Celestina. No quiero entrar un poco en lo que es el análisis de la obra, porque es bueno, pues mucho más arduo, y solamente para que veáis un poquito las referencias a Salamanca, la autoría y lo que tiene la Celestina más allá de la parte literaria. ¿Sí? Bueno, pues paso a la segunda obra. Mirad, la segunda obra es la representación sobre el poder del amor de Juan de la Encina. Bueno, mirad, se trata de una égloga, es decir, es un subgénero de la poesía lírica que se dialoga. Y normalmente es una pieza, solamente es un acto, y a veces suele ir también con música, y sobre todo con Juan de la Encina, que, bueno, aparte lo veremos el próximo día, dedicó gran parte de su obra a la música. Bueno, mirad, la representación sobre el poder del amor es de Juan de la Encina, de contexto salmantino, y se representó con motivo del matrimonio del príncipe don Juan con Margarita de Austria, que bueno, se casaron en Burgos en 1497 y luego vinieron a la ciudad de Salamanca, donde fueron recibidos y donde murió el príncipe don Juan. Y Juan de la Encina escribió una égloga para este acto que se produjo en Salamanca. Mirad, esta égloga es curioso porque se trata de una representación, creo que está por ahí puesto, una representación del amor entre campesinos o pastores, algo que se había tratado muy poco, es decir, y Juan de la Encina nunca, siempre había tratado la representación del amor, el amor cortés o de cortesanos, pero nunca de campesinos o de pastores. Bueno, es una representación física del mal de amores encarnado en Pelayo y se extiende al sentimiento amoroso de los pastores Bras y Juanillo y las flechas metafóricas de lo que es el amor. El autor quiere dar a entender, es decir, parte de la figura de don Juan, pero lo que transmite el autor es que el amor no distingue de categorías sociales, es decir, que puede ser a nivel de reyes, pero puede ser a nivel de lo que es campesinos o de los pastores. Mirad, lo que he puesto aquí es como empieza, es decir, es el prólogo, la introducción, y lo que hace es introducir, bueno, es representación por Juan de la Encina ante el muy esclarecido y muy ilustre príncipe don Juan. Se representó ante los príncipes. Y lo que hace es decir un poco los protagonistas, Bras y Juanillo, y con ellos un escudero, y el pastor Pelayo. Y el amor, que es un diálogo entre el amor, que es uno de los protagonistas, con los pastores. Bueno, aquí no voy a entrar, pero ahí está lo que es toda la representación y la obra de teatro. Mira, sí, yo sí, luego veo las representaciones a Maritera. Sí, yo se las paso a Maritera y ellos las pasan. Es por no entrar, porque bueno, como tampoco nos da tiempo a leer, ¿vale? Tiene solamente un acto, es un subgénero de la poesía, está dialogado y aquí se puede ver el primer acto y esto es como empieza, lo que es la parte de la introducción. Y mirad,
os he puesto ahí un poquito, la representación se abre con un monólogo de 100 versos. Estos 100 versos, el que habla, el protagonista es el amor, ¿sí? Entonces, lo que hace es ufanarse de su poder. Por ejemplo, dice, ninguno tenga osadía de tomar fuerzas conmigo. Mirad, es muy importante en todo lo que es la pieza, la égloga, el uso de contrarios. Solamente te doy algunos ejemplos. Es muy típico de Juan de la Encina utilizar los contrarios. Por ejemplo, yo pongo y quito esperanza, yo quito y pongo cadena, yo doy gloria, yo doy pena. Utiliza muchísimo los contrarios en todo el acto, ¿eh? Y hay una parte que es una proclama de los poderes del amor, la importancia del amor, que dice, puedo tanto cuanto quiero, no tengo par un segundo, tengo casi todo el mundo por entero, por vasallo y prisionero, príncipes y emperadores y señores, perlados y no perlados, tengo de todos estados hasta los brutos pastores. Mirad, he escogido esta pequeña parte porque es un pequeñito resumen de lo que he comentado, es decir, el amor no entiende de clases sociales y luego el uso de contrarios por parte de Juan de la Encina, que utiliza ahí los contrarios. Mirad, la representación supone una proclamación del inmenso poder del amor que todo el mundo sojuzga y hiere, como un homenaje al amor cortesano, a la gala, al servicio amoroso, donde no faltan los remedios físicos de los clérigos. Y mirad, la obra ocupa un lugar significativo en toda la producción de Juan de la Encina. Y veremos el próximo día, cuando veamos a Juan de la Encina, más obras de teatro que tiene con ambiente salmantino. He escogido esta, quizá porque el protagonista es importante y muy conocido, el príncipe Don Juan. Es la primera vez en la obra de Encina que lleva el poder del amor al mundo pastoril o campesino, como he comentado. En todas las obras anteriores solamente trataba el amor cortés, el amor entre cortesanos. Y luego, mirad, Juan de la Encina escoge la figura del príncipe Don Juan, que luego veremos cómo en la historia ha sido muy recurrente la figura de Don Juan, porque ya lo había, en varias de sus obras ya había tratado el tema del príncipe Don Juan. Por ejemplo, en su tragedia Trotada, ¿sí? En su tragedia Trotada, Juan de la Encina explica cómo fue el recibimiento cuando los príncipes llegaron a Salamanca. Dice, cuando los príncipes llegaron a Salamanca, mostró Salamanca tal gozo en llegando los príncipes ambos, también recibidos, que todos andaban en gozo encendidos, los unos corriendo, los otros saltando, bailando, danzando, toros y cañas, 100.000 invenciones, bordados y letras, romances, canciones, los unos tañendo, los otros cantando. ¿Vale? Ya había hecho referencia a este tema en una de sus obras anteriores. Y mirad, al igual que la Celestina, no desde el mismo punto de vista, la figura de Don Juan ha sido muy recurrente tanto para la historia como para la literatura. Mirad, es una de las más interesantes de la Edad Media y el Renacimiento. Mirad, por todo lo que trae consigo, ¿no? Era el príncipe, el único hijo de los reyes católicos, el que iba a ser el sucesor de los reyes católicos, y el infortunio de que murió siendo muy joven, y luego todas las consecuencias que trajo, ¿no? Es decir, la futura sucesora, su hija Isabel muere, tiene un hijo, Miguel, que también muere, y al final es Juana la Loca. Es decir, todo lo que cambió la historia con la muerte del príncipe. Muy recurrente para la historia y para la literatura. Así Juan de la Encina escribe os he comentado una obra, escribe otra obra, el romance Triste España sin ventura, que hace referencia a la muerte del príncipe, y el villancico A tal pérdida tan triste, dedicados al príncipe. Los pondremos el próximo día cuando veamos Juan de la Encina. Y luego, bueno, la escultura que está en la Plaza de Monterrey, del príncipe Don Juan. Mirad, os he comentado que a nivel de historiadores, tema muy recurrente, la figura de Don Juan, pero a nivel de literatura también. Y mirad, Pedro Mártir, ¿sí?,
fue un cortesano al servicio de los Reyes Católicos que fue cronista de la época. Trabajó al servicio de los Reyes Católicos en varios ámbitos y luego se dedicó también a las crónicas de las Indias. Relata también cómo fue la llegada del príncipe y su esposa a Salamanca, el tiempo que estuvieron aquí. Leo solamente un poquito porque es muy amplio el fragmento, ¿vale? Dice, fue tanto que es muy parecido a lo que relata Juan de la Encina en su obra de teatro, ¿eh? Coinciden prácticamente, ¿eh? Dice, fue tanto el aplauso de trompetas y atabales con que sus vecinos le recibieron, que parecía rasgarse el aire de júbilo. Los coros de niños y niñas, desde los tablaos construidos en las plazas y desde las ventanas de las casas, imitando celestes armonías, recreaban en extremo los ánimos de los transeúntes. Bueno, no leo todo, pero es un poco lo mismo que refleja Juan de la Encina, lo reflejaron otros autores posteriormente, ¿eh? Entonces, bueno, era la representación sobre el poder del amor que habla sobre la figura de Juan de la Encina, ¿eh? ¿Sí? Una época. Vale. Bueno, continúo con otra, ¿sí? Bueno, La Fénix de Salamanca, otra obra de teatro, ¿eh? De Antonio de Mira de Amezcua, granadino, poeta y dramaturgo del siglo de oro, ¿eh? Llegó a Salamanca, estudió en Salamanca y rápidamente, bueno, ahí puesto con un breve trámite, bueno, rápidamente se doctoró en teología, ¿eh? Una de sus obras más conocidas es La Fénix de Salamanca. Mirad, la Fénix, que también es conocida como La Maravilla, ¿sí? Bueno, es una obra de teatro. No se había puesto antes. Bueno, os leo un poquito lo que es, de qué trata la obra, ¿eh? Es la bella viuda doña Mencía, que ayudada por su sirvienta Leonarda, ambas disfrazadas de hombres, siguen a su amado don Garcerán, que las abandonó en Salamanca, encontrándolo en Madrid a punto de batirse en duelo por una noble causa. Es decir, mirad, es una novela de estas de capa y espada a veces, pero muy recurrente en el siglo de oro. Ya lo hicieron autores como Lope de Vega, como Calderón de la Barca, que recurre a disfrazar a las mujeres de hombres. Era un tema muy recurrente en el siglo de oro, ¿eh? Bueno, el motivo del abandono, ¿por qué él abandonó en Salamanca? Bueno, pues porque estaba casado y ahora es viudo y se encuentra arruinado, ¿eh? Sobrevienen varias intrigas que llegan al final a un feliz matrimonio entre dos parejas. La Fénix, la Maravilla, con Garcerán, y Alejandra, otra dama, con Horacio, mirad, la obra de teatro es bastante ligera y se lee bastante bien, porque tiene tintes muy cómicos. Los tintes cómicos, por ejemplo, los da Caramillo, que es, obligado a dormir con Solano, el criado de don Garcerán, que tiene sospechas ya acerca del verdadero sexo de aquel. Entonces empieza ya a sospechar y se producen situaciones muy, muy cómicas, ¿eh? Y los disfraces de doña Mencía, mirad, esto es importante, van sostenidos por un juego escénico. Y mirad, los disfraces, no sé si lo he puesto ahí, no. Los disfraces que se utilizaban era la capa típica de los estudiantes de Salamanca y el gorro de estudiantes. Es decir, era el disfraz con el que se disfrazaban a las mujeres para disfrazarlas de hombres, utilizando no el disfraz, sino el atuendo típico de los estudiantes de la Universidad de Salamanca. Vale. Casi todos los dramaturgos del siglo de oro utilizan este tema de disfrazar a la mujer, como he comentado, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, o el propio Antonio Mira de Amezcua. Mirad, os he puesto aquí un poquito los personajes, los príncipes. Ocurre prácticamente lo mismo, es decir, en prácticamente todas las novelas, tanto desde que hemos empezado con la Celestina hasta el siglo de oro, el protagonismo de criados y los nobles es prácticamente igual, es decir, lo que lo diferencia es el lenguaje, pero el protagonismo suele ser bastante importante, ¿eh? Es decir, por eso los he señalado a todos. Aquí sí que sería don Garcerán, que es el caballero que engaña, ¿sí?, a la Fénix, ¿sí?, y es con el que al final termina. Solano lacayo, conde Horacio, Bautista el criado, el posadero, el criado, doña Mencía, ¿sí?, que sería la protagonista,
Funes, Alejandra, Leonardo, Camilo, Don Tello. Mirad, he puesto un poquito todas las menciones que se hacen a Salamanca en la obra de teatro. Por ejemplo, hay en la primera, en el acto primero, dice: salen doña Mencía, dama, en hábito largo, con un hábito de San Juan, y Leonor, su criada, como... lo he puesto ahí, mirad, capigorrón. Capigorrón es el traje típico de los estudiantes, ¿sí? Queda capi, que viene de la capa, y gorrón, el gorro, ¿sí? Que luego veremos de aquí, cuando veamos el gorrón de Salamanca, de ahí viene la expresión, ¿no?, de lo que era el llamado como ahora el birrete, el gorro, Pues bueno, se disfrazaban, ¿vale?, con capigorrón, con una capa y el gorro de universitarios, Dice Leonor: ¿qué no estás desengañada? Y Mencía dice: es invencible mi amor, no me fatigues, Leonor. Leonor dice: tu locura extremada, sin duda, doña Mencía, según estas cosas van, que ha de ser don Garcerán, tu perdición y la mía. 6 meses ha que saliste de Salamanca. De referencia ya a Salamanca, es decir, tiene una importancia importante en la obra, O, mirad, he recogido algunas referencias, porque si no, las presentaciones serán muy largas, pero hay muchísimas referencias a la ciudad de Salamanca, en lo que es la obra de teatro, Garcerán dice: resolverme fue forzoso, y dejando en orden puesta mi casa y a mi mujer, recogida en Santa Tecla, partí para Salamanca. También el protagonista Garcerán dice: lloré su muerte temprana, que no hay vida tan entera, que no la consuman celos y que no la acaben penas. Viudo quise partirme a Salamanca y lo hiciera. Mencía: tú, Jaramillo, acudir, puedes al correo temprano y buscar a Asmés quien parta a Salamanca a las 20, porque traiga brevemente respuesta de aquesta carta. O Solano dice: ¿quién es la novia? Y Leonor dice: una dama de Salamanca. Y dice Beltrán: ¿y quién es esta señora? Y Juan dice: pates tiene divinas, de Salamanca es natural. ¿Vale? Entonces, bueno, se hace bastantes referencias a Salamanca. Mirad, el gran objetivo o el gran reto del autor, barroco del siglo de oro, era utilizar una serie de lugares comunes de personajes y situaciones dadas y conseguir con ello una combinación que mantuviera la atención del público con las escenas de enredos inverosímiles. Es decir, es un poco lo que os he comentado. Es una comedia de capa y espada, de disfraces, pero sobre todo de enredos inverosímiles, que eran comedias de enredos muy típicas también durante el siglo de oro. Y en cuanto a los personajes, hay personajes de la alta y baja nobleza, como os he comentado, los nobles y los criados. Y aquí se sitúan en un ámbito urbano, en este caso la corte, pero el mismo protagonismo tienen tanto los nobles como los criados en esta obra, La Fénix de Salamanca. Representada varias veces también, es una obra bastante fácil de representar, por la agilidad de los diálogos y... Vale. Paso a otra. Bueno, la cueva de Salamanca. Bueno, aquí la cueva de Salamanca, mirad, es uno de los 8 entremeses escritos por Cervantes. Os he puesto, aquí entremés es una pieza de carácter cómico y también de un solo acto, es de un solo acto, es cortita, y bueno, es escrito por Miguel de Cervantes en 1607. El Cervantes no llegó a verlo nunca representado como obra de teatro, y tampoco tenemos datos de cuándo fue la primera vez que se representó como obra de teatro. Mirad, en la cueva de Salamanca es un entremés muy cómico. Si la habéis podido ver, en Salamanca se ha representado varias veces dentro de la cueva o en algunos acontecimientos de Salamanca, y es divertida. Mirad, el título adquiere sentido, es decir, es una comedia, y adquiere sentido sobre todo cuando hace su aparición
Carriolano, que es un estudiante de Salamanca, que es cuando realmente empieza a tener interés la obra y cuando adquiere todo el protagonismo, y salva a las dos mujeres, Leonarda y su doncella Cristina, que están engañando a sus respectivos maridos, ¿vale? Están engañando a sus maridos con el barbero Nicolás y el sacristán Reponce, por medio de sortilegios y brujerías que se practicaban en la famosa cueva de Salamanca y que embauca también a Pancracio y a Dionisio. Y todo se complica cuando llega el marido se va de viaje. Es decir, no sé si conoces un poquito la historia, el marido de Leonarda se va de viaje habitualmente, y cuando se va de viaje Leonarda aprovecha para hacer fiestas en casa y bueno, pues serle infiel con Nicolás y con el sacristán, ¿vale? Y en ese momento aparece Carriolo, que es cuando aparece también el marido que llega antes de viaje, ¿de acuerdo? Entonces Carriolo tiene ahí un protagonismo importante, ¿eh? La obra termina tocando, bailando y recitando el sacristán unas estrofas, cuyo verso final, ¿sí?, corre a cuenta del barbero con el estribillo La cueva de Salamanca, que lo repite 5 veces. Es como termina la obra, ¿eh? Mirad, los personajes. Está Pancracio, el esposo de Leonarda, que ignora totalmente el engaño de su esposa. Viaja habitualmente, pero en esta ocasión llega antes. Leonarda, la esposa de Pancracio, parece una esposa devota, que está muy triste cada vez que su esposo se tiene que ir de casa. Cristina, la criada de Leonarda y su cómplice, ¿sí? Carriolano, el estudiante de Salamanca y el visitante inesperado que llega a la casa de Pancracio y Leonarda, poco después de la salida de Pancracio, y que se encuentra allí todo, y que es cuando llega también el esposo, ¿eh? Reponce, un sacristán, aunque es funcionario de la iglesia, también es el amante de Leonarda, tiene 2 trabajos, ¿vale? Y el barbero, otro de los hombres invitados por Leonarda a su casa, y Dionisio, el compañero de viaje de Pancracio, que son los que llegan de improviso, ¿eh? Esto es un poco la situación cómica. Mirad, alusiones a Salamanca. Alusiones a Salamanca. El estudiante, que hemos dicho, dice, cuando llega a casa, a la cueva, dice: salmantino soy, señora mía. Quiero decir que soy de Salamanca. Iba a Roma con un tío mío, el cual murió en el camino, en el corazón de Francia. Bueno, ya se identifica que es de Salamanca, ¿eh? Posteriormente dice: lo que sabré responder es que yo, señoras, por la gracia de Dios, soy graduado de bachiller por Salamanca. Y no digo, bueno, se identifica que es estudiante de Salamanca, ¿eh? También dice el mismo estudiante: la ciencia que aprendí en la cueva de Salamanca, de donde yo soy natural, lo repite varias veces, que es de Salamanca, de donde yo soy natural, si se dejara usar sin miedo de la Santa Inquisición, yo sé que cenara y renacenara a costa de mis herederos, y aún quizás no estoy muy fuera de usarla, siquiera por esta vez, donde la necesidad me fuerza y me disculpa, pero no sé yo si estas señoras serán tan secretas como yo lo he sido. Pancracio, ¿sí?, dice: no se cure de ellas, amigo, sino haga lo que quisiere, que yo les haré que callen, y ya deseo en todo extremo ver alguna de estas cosas que dicen que se aprenden en la cueva de Salamanca. El sacristán hace referencia a Salamanca, hace una referencia a Salamanca, dice: en ella, en la ciudad, estudian los ricos y los que no tienen blanca, ¿sí?, y salen entera y rolliza la memoria que está manca. Siéntase los que allí enseñan de alquitrán en una banca, porque estas bombas encierran. Es decir, hace referencia a los estudiantes, a la ciudad y a los profesores. Y el sacristán dice, continúa: en ella se hacen discretos los moros de la palanca, y el estudiante más burdo ciencias de su pecho arranca. A los que estudian en ella ninguna cosa les manca. Viva pues siglos eternos Salamanca. Y Pancracio dice: entremos, que quiero averiguar si los diablos comen o no, con otras 100.000 cosas que de ellos cuentan. Y por Dios, que no han de salir de mi casa hasta que me dejen enseñado en la ciencia, y ciencias que se enseñan en la cueva de Salamanca. ¿Vale? Pues bueno, es
un entremés cortito de Cervantes que se lee bastante bien y bastante cómico por las situaciones que se producen, ¿eh? Vale, mirad, la cueva de Salamanca. Bueno, he traído, luego como os lo voy a pasar, vale, lo tenéis pues, no lo voy a poner, porque bueno, tarda, no me acuerdo lo que dura, pero yo creo que dura 5 minutos, pero tenéis en YouTube o en cualquier, podéis buscar. Yo he escogido esta que se representó en Alcalá de Henares, la ciudad de nacimiento de Cervantes, y es una de las que, bueno, está bastante bien representada, pero bueno, tenéis varias representaciones de lo que es la cueva de Salamanca, Mirad, más allá de Cervantes, es decir, la cueva de Salamanca, yo creo que junto con la Celestina es una de las obras que más repercusiones a nivel literario ha tenido, y a nivel, bueno, no solamente literario, sino de leyendas que van más allá de la literatura, de leyendas que se cuentan de la ciudad de Salamanca, Mirad, he seleccionado, me parece que, creo que 2. Hay una comedia de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, que la primera versión se hizo en 1607, y es una comedia de magia en 3 actos que parte de la obra de Cervantes, es decir, es como una adaptación, como una versión, Y luego hay otro de Francisco de Irache Fernández, que es un sainete lírico. Sabéis que a veces, mirad, luego lo veremos, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, luego algún villancico, algún sainete, depende de si están de forma dialogada, se consideran dentro del teatro, Entonces, es un sainete lírico que se representó en Madrid en 1905, en el Teatro de la Comedia, Y bueno, pues he seleccionado 2, pero hay muchísimas representaciones en zarzuela, en sainetes, en música, sobre la cueva de Salamanca, aparte de todas las leyendas y libros que hablan sobre la cueva de Salamanca, Pero bueno, yo os animo, si no habéis leído de Cervantes, que lo leáis porque es muy ameno y es divertido, Es un poquito, mirad, yo siempre cuando, no tiene nada que ver, pero de Cervantes, de estas obras cortitas, siempre recomiendo La cueva de Salamanca y El retablo de las maravillas. El retablo de las maravillas no tiene nada que ver con Salamanca, pero bueno, es una obra muy cortita también, que habla un poco de la hipocresía, de la mentira, sabéis que, bueno, el retablo de las maravillas es unos personajes que llegan a una ciudad para hacer una representación. Era la época de los judíos en España, de la expulsión de los judíos, y los judíos, entonces, no llevan nada, ¿vale? Pero ellos dicen que quien no ve a la obra de teatro es que no tienen una sangre española o son judíos. Entonces hacen una representación sin nada y todo el mundo dice que qué bonito, ¿vale? Es un poco la hipocresía está muy bien para ver el retablo de las maravillas también, pero bueno, en cuanto a Salamanca, la cueva de Salamanca, Vale. Otra obra de Obligados y ofendidos y Gorrón de Salamanca, es de Francisco Rojas Zorrilla, Es una comedia de doble trama, aventuras, engaños, capa y espada, es decir, es una de esas. Mirad, la que hemos visto anteriormente, cuando hemos visto La Fénix de Salamanca, es sobre todo una comedia de enredos. Esta comedia es sobre todo de capa y espada, de amores frustrados, está escrita en romance y en redondillas, y se estrenó en Toledo en 1636. Mirad, la obra habla un poco de Pedro de Céspedes, es el estudiante gorrón. Mirad, el estudiante gorrón, lo que hemos visto antes, viene gorrón del gorro que llevan los estudiantes. Gorrones eran también los estudiantes que se dedicaban un poco a vivir del cuento, ¿sí? Es decir, no sé, lo he puesto por ahí, tenían por hábito comer, vivir, regalarse o divertirse a costa ajena. Entonces es un representante sobre todo de lo que significa la expresión el estudiante gorrón. Y bueno, la obra está dividida en 3 jornadas, ¿sí? Es verdad que, bueno, estos son los personajes, ¿vale? Es una obra, como os he dicho, de engaños, capa y espada, de traiciones, de infidelidades. Los personajes principales son sobre todo Fénix Beatriz y el conde de Belflor. Pedro de Céspedes es el estudiante gorrón, aparece, bueno, se divide en 3 jornadas,
y no aparece hasta prácticamente la mitad o casi el final de la primera jornada. Pero luego, en la segunda y la tercera, es donde adquiere el protagonismo, ¿eh? Es decir, que es donde queda reflejado el ambiente estudiantil, hace referencia a Salamanca. Es decir, no sé si he puesto alguna referencia de la obra. Sí, lo he puesto. Vale. Lo que quería comentar, bueno, repito un poquito, es decir, no es el protagonista principal, porque siempre dentro de los engaños y de capa y espada están los personajes principales, pero aparece a la mitad casi final de la primera parte y empieza a adquirir protagonismo, y las referencias a Salamanca van siendo cada vez más constantes, ¿eh? Mirad, por ejemplo, Don Luis dice: no espere de mí una blanca, no ha de ir más a Salamanca, ¿vale? Ya hace referencia un poco a toda la parte esta del gorrón de... Beatriz dice: saliera tu intento vano si tu hermano te encontrase, que es posible que llegase de Salamanca tu hermano. El conde: yo soy parte del delito de la muerte de mi hermano la noche que le mataron en Salamanca, ¿eh? Recordad que es una obra de teatro de capa y espada donde hay traiciones, vale. Y bueno, es una representación, es una comedia llena de aventuras, engaños, confusión de identidades, amores furtivos, persecuciones de padres, agraviados, desafíos, duelos de honor, que es muy habitual los duelos de honor en esta época del teatro español, ¿eh? Y bueno, es una pequeña representación que he cogido también de representada dentro del teatro, ¿eh? Vale. Bueno, y vamos con... sí, lo he puesto aquí. Sí. No lo he puesto, ¿no? De Torres Villarroel. Vale, los figurones ridículos de Salamanca, ¿eh? Es otra de las... ahora lo comentaré, es un villancico. Algunos lo consideran... Bueno, es de Torres Villarroel. No sé por qué no lo he puesto. Bueno, apuntar, de Torres Villarroel. Bueno, el próximo día veremos los escritores, los autores. Torres Villarroel, un escritor importante, porque tiene una vida bastante interesante, ¿eh? Analizaremos, bueno, fue matemático, fue astrólogo, fue de todo, tuvo persecuciones, se fue a Portugal, fue sacerdote a los 52 años, es decir, tiene una vida bastante compleja, ¿eh? Y bueno, Torres Villarroel, nacido en Salamanca, es uno de los escritores nacido en Salamanca, tiene por ahí su calle, ¿de acuerdo? Y escribió los figurones ridículos de Salamanca. Mirad, es un villancico escrito por encargo de la catedral, con música, bueno, del Zamorano, ¿vale? Y se representó en la catedral de Salamanca. Mirad, algunos lo consideran una zarzuela. Es un villancico, ¿eh? Los personajes son bruja, Mohamed, colegial, astrólogo, maragato, carretero con sus 2 hijos, ciego con su bula y el lazarillo con su perro. Mirad, si es un villancico, ¿por qué está considerado dentro de las obras de teatro? Mirad, es un villancico dentro de las obras de teatro porque cumple todos los requisitos del teatro. Es decir, me parece que lo he puesto por ahí. Bueno, hay locutores, hay personajes, tiene acotaciones, al igual que teníamos, tiene puestos en escena, tiene introducción, es decir, sigue las partes del teatro, el villancico. No es un villancico al uso, sino que está dialogado, ¿eh? Por eso se considera dentro de lo que es el teatro, ¿eh? Y bueno, en la introducción, os he puesto solamente la introducción, dice: apártense que a Belén vienen 2 ciegos cantando, y tanto temerse deben sus coplas como sus palos. Por novedad de esta Pascua, a tiento vienen pintando la salida Quizatocha, el rey desde su palacio, ¿vale? Y bueno, luego aparecen personajes que van interpretando el villancico, ¿eh? Y es Diego Torres de Villarroel, por su carácter, por su trayectoria, era un personaje irónico, es decir, muy satírico, muy irónico, y los títulos de sus obras suelen reflejar la personalidad del autor, ¿eh? Por eso es Los figurones ridículos en Salamanca, ¿eh? Y bueno, Espronceda, ¿vale?
el estudiante de Salamanca. Nos vamos ya a lo que es el romanticismo, ¿vale? Mirad, lo tengo todo puesto por orden cronológico, ¿eh? Entonces, esta es la parte del romanticismo y bueno, José de Espronceda, el estudiante de Salamanca, publicado en 1840, y narra las peripecias de Félix de Montemar. Mirad, el argumento es sencillo, es el típico Don Juan, ¿sí? La locura de la protagonista, el típico Don Juan con Félix de Montemar, la locura de la protagonista, la impresionante ronda espectral, la visión del propio entierro y la mujer transformada en esqueleto, es decir, motivos ya recogidos por otros escritores y en muchas ocasiones adaptados a la tradición popular. Los personajes principales son Don Félix, el Don Juan, Doña Elvira, la que pierde la cabeza por amor, y Don Diego, el hermano de Don Félix. ¿Vale? Son los personajes principales. Mirad, otra cosa importante, es un poema, ¿sí? Es decir, os lo he puesto ahí, es uno de los poemas más importantes y más largos escritos en lengua castellana. Consta de 1704 versos, ¿vale? Bueno, lo de polimétricos nada, 1704 versos. Está dividido en 4 partes y es una mezcla de modalidades discursivas. Mirad, se mezcla lo narrativo, lo descriptivo, lo lírico y lo dramático. Es decir, es un poema muy difícil de encasillar. Es decir, no es solo un poema, es un poema que se encuadra también dentro del teatro, porque está dialogado, es decir, hay diálogos. Entonces, a veces es considerado dentro de la narrativa, por lo descriptivo, y dentro de lo que es la parte del teatro, por la parte dramática y por el diálogo, ¿eh? Por su forma externa, ¿eh? Es un poema, ¿vale? Ahí no hay duda. Está escrito en verso y al mismo tiempo se trata de una obra narrativa que nos cuenta una historia. Es decir, es totalmente una historia que tiene un comienzo, tiene el nudo y tiene un desenlace, ¿sí? De ahí el subtítulo de cuento del poema. Asimismo, en algunos momentos posee un marcado carácter dramático, es decir, especialmente la tercera parte, ¿sí? Con réplicas de los protagonistas que se contestan, distribuido como un diálogo teatral. Por eso está dentro, también se considera dentro del teatro, ¿eh? También es importante recalcar el carácter de oralidad, es decir, es totalmente recitado de forma oral que parece una obra de teatro. Por eso el estudiante de Salamanca se ha representado muchas veces como obra de teatro. Yo estoy recordando en Televisión Española que hubo una serie de obras de teatro y estaba incluido el estudiante de Salamanca dentro de las obras de teatro y representado también en muchos teatros como obra de teatro y no como poema lírico, ¿eh? Y bueno, dentro del teatro, porque aparece lo que os comentaba, apelaciones a los lectores, a los oyentes, es decir, tiene acotaciones que apelan a lectores y oyentes, que es propio del teatro, ¿eh? Por la forma externa, un poema, pero luego es discutible si es también una obra de teatro, ¿eh? Mirad, bueno, alusiones a Salamanca en la obra, muchísimas. El protagonista es Don Félix de Montemar, un joven noble estudiante en Salamanca, de corrompidas costumbres, seductor, jugador, altanero, irreverente, etc. De él se enamora la bella e inocente Elvira, que tras ser abandonada por Don Félix, enloquece y se muere de amor. Mirad, sí. Bueno, ya os he contado al final, ¿sí? Mirad, aquí el autor ya dice cómo es Don Félix. Lo que yo os he comentado aquí lo dice, en Salamanca famoso por su vida y buen talante, el atrevido estudiante. Le señalan entre mil, fuerza le da su osadía, le disculpa su riqueza, su generosa nobleza, su hermosura varonil. Es decir, aquí hace como una pequeña descripción, ¿eh? Vale. Describe el autor su conocimiento de Salamanca, es decir, el autor, Espronceda, conocía Salamanca, su relación con Salamanca, ¿eh? En los siguientes versos. Y con tranquila audacia se adelanta por la calle fatal del ataúd, y ni medrosa aparición le espanta, ni le turba la imagen de Jesús. La moribunda lámpara que ardía, trémula lanza su postre fulgor, y en honda oscuridad, noche sombría, la misteriosa calle encapotó, ¿vale? Dice, describe una calle, que
es la calle de Jesús, la que está enfrente de Punta Colón, a la calle Panicarrón, pues un poco más abajo, la calle Jesús, ¿vale? Una calle estrecha y alta, la calle del Ataúd. Así, cual si de negro crispón, lóbrego eterno caput, la vistiera siempre oscura y de noche sin más luz, en la lámpara que alumbra una imagen de Jesús, atraviesa el embozado, la espada en la mano aún, que lanzó vivo reflejo al pasar frente a la luz. Se trata de la actual calle de Jesús, denominada por la imagen que se encontraba a la entrada de la calle Panicarbón, dando paso, lo que daba paso a la que era la alcaicería. Mirad, la obra, al final también, creo que no he puesto más, pero hace referencias al cementerio de Salamanca, donde se le aparece Doña Elvira a Félix de Montemar, se le aparece el espectro de Doña Elvira en el cementerio, y hace referencias también al cementerio de Salamanca, y bueno, con la imagen fantasmal, ¿no?, de Doña Elvira, que viene a vengarse junto con Don Diego, y bueno, pues el estudiante de Salamanca, con alusiones totalmente a Salamanca, ay, Dios mío. Un segundo. Mirad, un minuto solo, no, tiempo. Mirad, más referencias que hace, Todo en fina medianoche reposaba y tumba era de sus dormitorios vivientes la antigua ciudad que riega el Tormes, fecundo río, nombrado de los poetas la famosa Salamanca, insigne en armas y letras, patria de ilustres varones, noble archivo de las ciencias. O sea, sí, que era pública voz que ya arranca del pecho pecador y empedernido, que en forma de mujer y en una blanca túnica misteriosa revestida, aquella de noche el diablo a Salamanca había en fin por Montemar venido. Y si el lector diferente se comento, como me lo comentaron, te lo cuento. Así termina, Pero veis, hace referencia, mirad, he cogido esta frase porque por aquí he oído, qué bonito. Hace referencia, es verdad, a la famosa ciudad de Salamanca, ¿Vale? Y bueno, ahí tenéis en YouTube un audiolibro, porque mirad, yo he puesto la parte de oralidad. Es decir, tiene una parte de oralidad que es bonito escucharlo también, a veces. Es decir, una novela en un audiolibro es mejor leerla, pero a veces un poema con oralidad, recitado con diálogos, escuchado, Y lo último, que termino con Espronceda. Mirad, más allá de Espronceda, lo mismo, hay una zarzuela, ¿vale?, de Luis Rivera Rodríguez, que hace referencia al estudiante de Salamanca, también hay, se llama El burlador de Salamanca, ¿sí?, que hace referencia también, son adaptaciones, O hay una zarzuela también de Eduardo Zamora y Caballero que relata el estudiante de Salamanca, Otra zarzuela también que se estrenó en Madrid en 1917 que hace referencia al estudiante de Salamanca, ¿Vale? Bueno, me queda prácticamente la mitad de los autores. Dos solo. Porque me queda menos de los que yo pensaba. Me queda Lope de Vega, me supongo, y la charra. Sí, me queda la charra y el bobo del colegio, ¿no? Sí, vale, voy bien. El próximo día termino con la charra y el bobo del colegio de Lope de Vega, que tenéis también que leerlo, Y los escritores, que los encuadramos, ¿vale? Terminamos, gracias.